es una cruce de pitbull de 6 meses de edad, que es muy alegre y vive en una familia donde ella es la niña de la casa. Siempre quise tener una mascota desde que estaba pequeño porque me parece que es muy buena compañía. Toda la vida me han encantado los animales y en especial los perros. Yo toda la vida he tenido perritos. Me gustan mucho los animales, pues siempre he sido como del campo y de las fincas y entonces me parece que me entiendo muy bien con los animales. Y en esta familia les gustan mucho los perros, aunque todas las mascotas son bienvenidas. Pequeño tuve un gallo de mascota, un pollito de esos rosaditos que pues como que vendían en la calle y terminó creciendo un gallo grandísimo, pues, y entonces pues la verdad es que no es solo un perro, sino que puede ser cualquier animal de mascota, pues. ¿Y cómo es convivir con una de las razas que se consideran peligrosas? Pues la verdad es que uno es temeroso por ser pitbull, porque todo el mundo dice que son perros asesinos, que son perros muy peligrosos y que pueden atacar, pero pues la verdad es que esta perrita ha sido como muy cariñosa desde el primer momento, con todas las personas, con todo el que se encuentra, pues es súper cariñosa, súper cuidadosa, no ataca a nadie, entonces pues a mí me ha parecido como muy fácil la convivencia con ella. Con un nuevo miembro en la casa hay que ponerle un nombre. La historia del nombre es Charra, porque pues por esos días estaban dando una novela que salía una niña que le decían Milú y la mamá no la quería. Y yo el día que me la encontré, como a la 1 de la mañana, lo primero que hice fue ir donde mi novia, a llevársela y a mostrársela y a decirle que me acompañara al veterinario. Y ella no se quiso, y ella estaba toda dormida y no se quiso levantar de la cama y todo. Entonces yo como que por molestarla le empecé a decir que ay, la mamá de Milú, por la novela. Y entonces la pusimos Milú. Milú cautivó el corazón de toda la familia desde el primer día. Pues desde el día que me la encontré era muy cariñosa, muy juguetona. Pero la llegada de Milú comienza de una forma triste, como la historia de muchos perros. Milú llegó porque yo estaba montando en bicicleta un día en Ciudad del Río como hasta las 12 de la noche y estaba lloviendo y estaba por ahí escampado en una carpa y pasó un celador de allá que se la había encontrado, que alguien la había dejado abandonada por ahí amarrada de un palito en el parque. Y me dijo, no, la recogí anoche, la dejaron abandonadita en Ciudad del Río. Yo fui a mirarla, vi que, y ellos me contaron que iban a llamar a la policía y me imaginé que lo que iban a hacer era como a aplicarle la inyección o a dormirla o alguna cosa, pues que me imagino que es lo que acostumbran a hacer. Y entonces me dio mucho pesar y la quise montar al carro y me la traje pues eran como las 12 de la noche, no podía caminar, estaba toda raspada pues en las paticas traseras y pues la verdad fue como que me compró el corazón desde que me la encontré. Pues yo estaba haciendo un trabajo en el computador y empezó a llamarme, mami, venga. Cuando yo, ya voy, Juanpa, ya voy, espérate un minutico, yo termino un trabajo. Entonces ya se apareció con ella ahí en el corredor. Desde el primer día quedamos pues como súper enamorados de la perrita, porque pues primero por el pesar, que pues por haberla visto así, que no podía ni moverse, porque es que hubo un tiempo en las primeras semanas que si yo la ponía en un cojincito y el agua estaba a 1 metro, se podía morir de sed. Entonces, pues como esa ternura desde el principio nos compró. Pero Milú llegó a la familia con una discapacidad que no le permitía moverse bien. Preciso el día que la encontré, tenía
tenía como una cosa en la cadera que no podía mover las patas traseras. Pensamos que había sido un accidente y lo llevamos esa noche al veterinario y pensaron que era un accidente y le pusieron medicina para que se desinflamara y se le quitara el dolor. Y estaba aquí con una bendita roja, él le había llevado la noche, pues al amanecer le había llevado a la clínica veterinaria de Envigado y creímos que era que le había aporreado un carro porque ella caminaba así medio chuequita, se arrastraba las paticas traseras. Y al otro día la llevé y tenía unos síntomas como de moquillo, muchos mocos, lagañas y un tic nervioso que el día antes no se lo había visto la veterinaria. Cuando llegó me dijo, yo creo que tiene moquillo. Ya pues nos pusimos a investigar en internet y bueno, yo le dije, no, eso es parálisis lo que tiene, eso les afecta al sistema nervioso. Entonces el diagnóstico fue moquillo, eso fue pues como lo que diagnosticaron la primera vez, pues como donde los primeros veterinarios que los llevé. Los veterinarios no daban muchas esperanzas de que Milú pudiera salvarse. Después, como a las 2 semanas, se empezó pues como a enfermar mucho más y llegó un momento pues que ni se movía y era pues muy decaída todos los días y todo. Pues primero ella no caminaba, estuvo un tiempo muy mal y no caminaba, ni siquiera pues estuvo mucho tiempo echadita, había que sacarla a hacer chichi, popó. A pesar de que la perra llevaba pocos días con ellos, la noticia fue muy dura. Ellos me dijeron, tiene moquillo y no se le salva. Esa fue pues como la cosa, como si quiere, nosotros acá le hacemos, pues le podemos aplicar droga para la infección respiratoria que produce el moquillo y eso, pero no le aseguramos que se salve. Ya al principio cuando la perrita llegó al apartamento que nos dimos cuenta que tenía moquillo, yo inclusive tengo una perra en la finca en Barbosa y yo llamé al veterinario de Barbosa y él me dijo, no insista con ella, que les sacan un mundo de plata, les dicen que la van a curar y al final la tienen que sacrificar. Había que buscar otras opiniones para salvar a Milú de una muerte inminente. Yo me puse muy triste, pues yo por un momento pensé que como que a los 2 días se me iba a morir la perrita, pues y como que me dio mucho pesar, aunque yo había compartido muy poquito tiempo con ella, pero pues me daba mucho pesar que se fuera a morir, pues eso fue lo más triste, pero teníamos como algo que nos decía que trabajáramos por ella y que le metiéramos fuerza, que ella se recuperaba. Y a pesar que el diagnóstico no era el mejor, la familia solo quería brindarle una buena calidad de vida hasta su último minuto. Entonces ahí yo llamé a un amigo que ya ha tenido perra y le dije que me recomendara un veterinario bien bueno. Ya le empezaron a aplicar medicina alternativa. El médico le dijo que si quería pues salvarla y le dijimos que sí. Y él nos dijo que él había salvado perros ya de moquillo, pero que no nos garantizaba nada, que eso dependía mucho como del compromiso que nosotros tuviéramos, de las ganas y de la energía. Él cree mucho como en que uno tiene una energía que puede ayudar a salvar los animales, mucho más que la medicina tradicional. Entonces lo que le tratamos fue moquillo, pero en realidad después se le quitaron los síntomas y no supimos qué era como la enfermedad. El veterinario al fin no supo qué era la enfermedad. Yo sí quería luchar hasta que los médicos vieran que no había nada más para hacer. Pues yo sí en realidad nunca pensé en la eutanasia. Y buscando alternativas, se encontraron con el doctor Juan Fernando. El doctor Juan Fernando me lo recomendaron en la segunda veterinaria donde fui, que ya no tenían como esa intención de que le aplicáramos la eutanasia, sino de salvarla y de hacerle terapia y de hacer todo lo posible pues por salvarle la vida. Y empezaron a aplicarle medicina alternativa mucho tiempo, ya cuando estaba recuperada pues del moquillo que se salvó ya empezamos con la terapia.
Milú es una paciente Pitbull Terrier de 6 meses de edad que llega acá a Fisiovet con una lesión del tren posterior, la cual está impidiendo que camine de forma normal. Pero llegan a la fisioterapia justo cuando el moquillo ha afectado seriamente el sistema neurológico de Milú. Cuando tratan el problema de moquillo, la parte infecciosa, ya se dan cuenta que este virus ha afectado el sistema neurológico. Entonces de ahí se remite acá a Fisiovet para que comencemos toda la parte de rehabilitación, mirando el objetivo o los objetivos de lograr que ella vuelva a caminar y que mejore la parte de conducción o de funcionamiento de su sistema neurológico. Yo he tenido muchos accidentes y yo sé que en la terapia está la recuperación, entonces éramos muy juiciosos haciendo todos los ejercicios que él nos decía. Él inclusive desde la primera vez nos dijo que era un trabajo en equipo y que si nosotros pues no poníamos de parte de nosotros también, era muy difícil que se recuperara, pues que él solo haciendo el trabajo pues no iba a lograr los resultados que quería. El fisiatra le mandó terapia, entonces todos los días había que hacerle unos ejercicios, mucho ejercicio, pues la parte que nos tocó a nosotros, mucho ejercicio, mucha dedicación sobre todo con ella. Cuando pensamos en la lesión de Milú, tenemos que ver que es una lesión provocada por el virus del moquillo. Cuando pensamos en moquillo, vemos que este virus ataca normalmente 3 sistemas: el respiratorio, el digestivo y normalmente por último ataca el sistema neurológico. Entonces si vemos lo que está sucediendo en nuestra paciente, vemos que este virus es muy factible que lo haya provocado. Cuando pensamos igualmente en la parte del virus del moquillo, vemos que es una paciente que fue recogida de la calle, donde normalmente podemos pensar que no haya tenido nunca una vacunación, entonces el estar interactuando con otros perros o inclusive el medio ambiente donde estaba son medios factibles para que haya transmitido o haya recogido este virus. Entonces lo que sucede es que va a la clínica, primero tratan el virus del moquillo y cuando ya es la sintomatología neurológica la que queda, remiten a Fisiovet para que nosotros comencemos el proceso de rehabilitación. Ya después con la terapia empezó a arrastrarse, el fisiatra le empezó primero a fortalecer la parte delantera y ya ella con la parte delantera, que fue la que más fuerza cogió acá en los músculos, ella ya empezó a arrastrarse, que ya pues eso fue un adelanto, verla arrastrarse con las manitos y las paticas pues traseras eran arrastraditas completamente. El moquillo es una enfermedad muy delicada que debe tratarse rápidamente. Pero, ¿qué hubiera pasado si no se trata a Milú? Cuando pensamos en qué complicaciones podemos enfrentar si no hubiéramos tratado a Milú, tenemos que verlo desde 2 factores. El primero, es muy importante tratar la infección o el proceso infeccioso. Si no tratamos el proceso infeccioso, siempre va a estar latente ahí la enfermedad y como tal todo lo que ello conlleva. Y lo segundo es que luego cuando tenemos la sintomatología y todo lo que queda desde la parte neurológica es bien importante tratarla. Primero, porque vamos a tener una paciente que no va a volver a caminar y segundo, es una raza pesada, grande, que va a seguir creciendo. Entonces todas estas cargas del tren posterior que no las está haciendo como las debería hacer, se van a ir trasladando no solo a la parte de la espalda o del dorsal, sino también al tren anterior. Y entonces es muy factible que luego comiencen a reventar los problemas en toda la parte muscular, articular, con dolores e inclusive con una paciente que ya no quiera caminar, que ya quiere estar todo el tiempo acostada, y el estar acostado ya nos conllevaría otra serie de problemas. Entonces de ahí se hace bien importante tratar este tipo de problema desde esos 2 aspectos. Primero desde la parte infecciosa y después desde la parte de rehabilitación, pensando en la rehabilitación neurológica como tal. Si la perrita estaba bien, así tuviera que depender de una silla de ruedas o lo que fuera para moverse, pues nosotros estábamos dispuestos a vivir con ella de esa manera y a ayudarla en todo lo que fuera posible para la movilidad, pues, y para que no se sintiera como impedida con la sillita de ruedas o como con esa condición de discapacidad. Luego de que obtenemos el diagnóstico de Milú y posterior a la evaluación inicial que hacemos acá en Fisiovet, hablo con la pareja y les cuento cuál es el pronóstico de evolución que va a tener. Entonces vemos que tenemos la posibilidad de ir mejorando en objetivos con el último y final de que vuelva a caminar,
o de que vayamos obteniendo otros objetivos sin lograr este último. Y desde allí ellos recogen la idea de la mejor forma, inclusive pensando en que si para mejorar la calidad de vida de ella es posible generar un carrito, lo podamos hacer. Y de hecho, esta fue una herramienta que tuvimos en este proceso de rehabilitación. Siempre la cargábamos, la movíamos, pues fuimos como su segundo par de patas nosotros, en realidad. Pero después de todos los tratamientos y fisioterapia, ¿es probable que Milú vuelva a presentar este problema? Cuando establecemos el protocolo de tratamiento con Milú, se establece para trabajar 3 veces por semana durante 3-4 semanas y de allí ir bajando de forma exponencial. Más o menos entre la tercera, cuarta sesión de terapia nos comenzamos a apoyar de la silla de ruedas para incentivar su desplazamiento. Entonces fue como volver a empezar a caminar desde cero. Al principio tuvo que fortalecer mucho las patas delanteras y volverse súper fuerte para poder como cargar con todo el cuerpo. Y después de a poquitos fue moviendo las paticas traseras, primero una rodillita, después la otra. Cuando empezó a caminar, pues increíble, el primer pasito de Milú, pues no, pues fue toda una alegría y mucho amor, mucha dedicación. Juanpa le hizo un triciclo. Y desde allí, aproximadamente a la octava, novena sesión, comenzamos a ver que es capaz de sostenerse en cuadripedestación o cuando está parada en sus 4 miembros e inclusive dar 2-3 pasitos antes de volver a caer al suelo. Entonces desde allí comenzamos a ver que más o menos en la cuarta nos fuimos apoyando de esta ayuda y en la octava, novena comenzamos a ver que hay un desplazamiento mejor de ella y de ahí para adelante comenzó a evolucionar mucho mejor y mucho más rápido. Cuando la vimos como en esa etapa que ya se podía como medio mover y todo, sí le hicimos mucho ejercicio, pues ahí le dedicábamos yo mucho tiempo. Había un día a la semana que yo me la llevaba solamente a una manga todo el día, que caminara y caminara y caminara para que hiciera ejercicio sin rasparse, porque en el pavimento o en el cemento se aporreaban las paticas. La familia considera que Milú es una luchadora y que sus ganas de vivir se ven reflejadas en su extraordinaria recuperación. Cuando se mira la posibilidad de que Milú vuelva a enfrentar este tipo de problema o estar nuevamente inválida, la respuesta es sí. No tanto pensando en la forma del virus o de que el virus nos ataque nuevamente, porque ya desde la parte de vacunación se está protegiendo, pero sí desde que haya alguna otra lesión que me altere la parte medular o la parte de la columna, entregándome como sintomatología a una paciente caída del tren posterior. Entonces no es tanto pensar en que la misma lesión o el mismo virus me va a causar nuevamente el problema, sino que como cualquier otro perro puede estar enfrentado a cualquier otra alteración del sistema neurológico que me dispare una sintomatología muy parecida a la que estamos enfrentando en ese momento. Milú tuvo mucha suerte de que su vida cambiara tanto. Ella desde el primer día tenía ganas de jugar y como ganas de vivir y me mordía y me jugaba en la cama, así no se pudiera como mover, tenía muchas ganas de jugar y de vivir. Y además me parece pues que los animales no tienen como esa condición social de un discapacitado que de pronto se pueda sentir rechazado, sino que ellas se sienten igual, entonces sigue la vida sin pensar que tiene como una discapacidad. Entonces me parece que eso es como lo más importante, que no se deja, como ellas mismas no se deja derrumbar. La dedicación de la familia de Milú fue clave para su recuperación. El cambio en la vida para ella ha sido pues de la noche a la mañana. Ella pasó de ser una perrita en la calle tirada, raspada, sin poder caminar, a ser una perrita que ya puede correr y caminar y jugar y todo como cualquier perrita normal. Entonces, pues yo creo que la vida le mejoró impresionante. Esta es sin duda una recuperación extraordinaria. Pues al principio la verdad nos sentíamos como con un bebé, porque no la podíamos dejar sola, porque si la dejábamos lejos del agua se podía morir de sed fácilmente. Entonces pues fue de mucha responsabilidad,
pero al mismo tiempo como que el cariño de la perrita se lo ganaba, entonces nunca fue como una obligación, sino que siempre queríamos estar ahí pendientes de ella y cuidándola. Entonces pues fue como fácil, en realidad pues ha sido fácil, de mucho compromiso pues, y de mucha dedicación. No es lo mismo que un perrito normal, inclusive tiene más reto. Yo a veces pensaba, pues un perro normal va y lo compra a una tienda de mascotas y ya, pero pues esta tiene como el reto adicional de que sacarla adelante, de lograr que pueda tener una vida mejor. La recuperación de Milú es extraordinaria porque siempre que se ataca el sistema neurológico, cualquier recuperación es muy positiva. Entonces de allí vemos que tenemos una paciente inicialmente arrastrándose o inválida del tren posterior, y cuando comenzamos la rehabilitación vemos desde que comienza a mejorar sus pasos, a dar unos pasos nuevamente, a coordinarlos y a mejorar en cuanto a caminar se refiere. Ha valido mucho la pena, sí, porque la sensación es muy gratificante, pues yo como sentir que le salvé la vida a alguien o a algo, pues es de verdad una sensación muy satisfactoria. Milú es muy especial y a su familia le encanta mimarla. Se nos monta la cama, mi mamá la tiene como una bebé y la mete debajo de las cobijas, yo también, mi novia también. Entonces, pues yo no sé, a veces pensamos que pareciera como un humano también, pues a veces estamos conversando y ella se mete en la conversación con un ladrido, entonces uno casi que hace parte de la familia. Yo no sé en realidad si los otros perros serán igual, pues porque tampoco he convivido mucho con más perros, pero esta es especial. El caso de Milú es un caso para recordar, porque primero viene con una familia de una pareja que es muy joven, que tiene otras prioridades, y apartando ellos se entregan de alma completa a la recuperación de Milú. Y segundo, porque es una perrita que viene de la calle, entonces encuentra una buena familia, encuentra una familia que le va a mejorar la calidad de vida, y nosotros desde acá, desde el centro, también podemos aportar, haciendo que ella vuelva nuevamente a caminar, deambular y jugar con otros perros. No sé si se mejora al 100%, pero por lo menos ya no se arrastra. A la finca, por ejemplo, yo no la pude llevar, la llevé una vez y mi mamá ya no la quiso volver a ver arrastrándose porque se moría del remordimiento. Es que era triste verla arrastrarse. Pero bueno, la fe como el impulso, la constancia y las ganas pues que hemos tenido y el cariño. Aquí en el edificio todo el mundo ha visto el progreso de Milú y todo el mundo nos felicita. Todos los que tienen un perro enfermo o con discapacidad o que de pronto lo vayan a llegar a tener, es que nunca le apliquen la inyección, a no ser que vean que el animal esté sufriendo. Pero si el animal como que muestra ganas de vivir y eso, luchen, que nada está perdido. Milú ha demostrado ser digna integrante de esta familia, ya que ha luchado contra todos los pronósticos y hoy, aunque no tiene una recuperación del 100%, puede contar con la vida que sueñan muchos perros.